El páramo no conocía el silencio, incluso cuando el viento amainaba y el polvo se asentaba sobre los esqueletos oxidados de los coches. En el aire seguía vibrando una tensión, como antes de un disparo, como antes de un grito. En algún lugar lejano aullaban los mutantes, o no mutantes, o algo peor. Él caminaba por el borde de la vieja cicatriz de la autopista que rasgaba el desierto de piedra como una vena. Los restos resecos de vehículos, soldados en una masa de bronce, estaban cubiertos de ceniza, huesos y marcas de garras. Sus botas, cubiertas de arena negra, crujían sobre los escombros, pero él mismo no emitía ni un solo sonido. Kyle no tenía pasado. Solo había una marca en su cuello, grabada con una aguja térmica, el símbolo de una luna partida por la mitad, la marca de la bestia, la marca del virus, la marca de la muerte. Una vez fue un mercenario, el más caro, el más rápido, pero luego un contrato, agua negra, una emboscada, una ciudad infectada, mordiscos y la bestia dentro. Ahora, por las noches, desgarraba gargantas. No lo controlaba, no del todo, pero siempre despertaba vivo, cubierto de sangre ajena, entre cuerpos roídos. «No eres humano», susurraba el páramo. «Y no eres una bestia, eres uno de nosotros». Sabía que lo estaban cazando, los humanos por su cabeza, los hombres lobo por su corazón, porque dentro de él había un virus de tipo primigenio, puro, antiguo, la primera cepa. Y lo querían. Querían que se convirtiera en el alfa, o que muriera. En el horizonte se vislumbraba una fortaleza, el fuerte caravanero de Black Creek, el último asentamiento humano antes de las colinas de la fundición. Allí se podían cambiar balas por agua, sangre por información y el miedo por un refugio temporal. Pero él no iba allí en busca de asilo. Tenía un objetivo, un nombre, tallado con un cuchillo en el pecho de un viejo rastreador, muerto en una duna. Morbeck, el líder de la banda de los huesos cromados, un hombre lobo alfa con una armadura metálica hecha de huesos y hierro. Aquel que había cortado las fuentes de agua en la región y había comenzado la transformación masiva de prisioneros humanos en hombres lobo bajo su control. Un ejército. Kyle sentía la llamada de la sangre. Sentía cómo el virus se revolvía en su interior, cómo su pulso se convertía en un gruñido y el cielo nocturno en una tentación. No iba a salvar a la gente, simplemente iba a por Morbeck, por aquella noche en que lo convirtieron, por venganza. La entrada a Black Creek estaba custodiada por torres hechas de restos de coches y calaveras. Hombres con ballestas, sin dientes ni piel en los labios, escrutaban el horizonte. Uno de ellos divisó una figura distorsionada por las ondas de calor. ¡Eh!, gritó. ¡Alto ahí! Kyle no se detuvo. Siguió caminando lentamente. ¡Dije al! ¡Bang! Un disparo rasgó el aire. La bala rebotó en la placa de blindaje del pecho de Kyle. Al instante siguiente, ya estaba a su lado. El ballestero ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su cuello girara en un ángulo antinatural. ¿Eres un hombre lobo?, graznó el otro, retrocediendo. No, respondió Kyle. Soy algo peor. En el bar de la fortaleza, que apestaba a sudor, carne quemada y sufrimiento, había mucho ruido. Luchadores, mercenarios, carroñeros, todos buscaban un trago, una presa o la muerte. Cuando Kyle apareció en la puerta, todo quedó en silencio. Conocían su rostro, habían visto su marca, pero nadie se atrevió a moverse. Se acercó al camarero mutante de 6 ojos y dejó 2 cráneos calcinados en la barra. «Dime dónde está Morbeck». Yo no lo sé», balbuceó el camarero. «Nadie lo sabe. Es el viento, es la noche, es...». Kyle lo agarró por el cuello, apretó, y el otro graznó. Doctor, está al sur, en la montaña Colmena. Está construyendo un ejército. Allí hay sangre, aullidos, muerte». Kyle lo soltó. Se volvió hacia la multitud. «Quien venga conmigo va a la guerra. Quien no, que se vaya ahora.
No soy un salvador, solo voy a matar. El camino hacia el sur era negro. Se llevó a 3 con él. Los gemelos francotiradores, 2 silenciosos tiradores con máscaras de arena que mataban por intuición. Rain, una antigua cazadora de hombres lobo, con media cara y un brazo mecánico con plata incrustada. Por la noche, junto a la hoguera, mientras el viento silbaba entre las costillas de los coches quemados, Rain preguntó: «¿Por qué no te dejaste morir, Kyle?» Él miró el fuego. «Porque todavía no lo he matado». «¿A Morbeck?» Él negó con la cabeza. «A mí mismo. En la montaña Colmena se erigía una ciudadela de huesos y metal. De allí provenía un aullido. Cientos de voces, no del todo humanas, se extendían por las laderas como un enjambre. En el centro, Morbeck, con un cráneo de lobo en la cabeza, ojos de ámbar y colmillos brillantes de sangre. Sentía que Kyle había llegado. Estaban conectados. Uno mordió, el otro sobrevivió. Ahora, el enfrentamiento decisivo. Pero Kyle no esperó a la noche. Caminó directamente. Los colmillos se desplegaron. Los ojos se inyectaron en sangre. No se transformó por completo. Lo mantuvo dentro, controlado, hasta el momento justo. La primera batalla fue brutal. La manada de Morbeck se abalanzó desde las colinas como una ola. Pero Kyle se movía como un torbellino. Las balas de los francotiradores arrancaban cabezas. Rain desgarraba gargantas con sus garras de plata. Y el propio Kyle golpeaba, destrozaba, rompía. Con garras y sin ellas, con un gruñido y un cálculo frío, casi mecánico. No solo mataba, enseñaba el miedo. Morbeck descendió cuando todos los demás estaban muertos. Aplaudió con sus manos, pesadas como martillos. «Has venido, cachorro, la cepa pura, mi error, mi legado». Kyle caminó hacia él, sin responder. «No los salvarás. Los humanos son débiles. Los hombres lobos son el caos. Pero nosotros nos convertiremos en una especie, un ejército. Somos la evolución. Tú eres un error. Yo soy su corrección». Y entonces la bestia interior se desató, bajo la luna llena, con toda su fuerza. Y Kyle se convirtió en aquello que el propio Morbeck temía, un hombre lobo del páramo, incontrolable, primordial. Y chocaron. La arena siseaba bajo los pies de Kyle, como si supiera quién la pisaba. A la izquierda, el esqueleto carbonizado de una furgoneta, atascada en la arena desde antes de la era de la fractura. A la derecha, esqueletos ensartados en las largas antenas de viejos repetidores, ahora convertidos en espantapájaros. El páramo no perdonaba ni el miedo ni la debilidad, y Kyle era el único a quien toleraba. Por ahora. A sus espaldas rugía un motor. Rain conducía el buggy de combate Diente de Hueso, ensamblado con piezas de motocicletas, vehículos blindados militares y orugas de tanque. Detrás, atado al capó, un baterista con ojos vacíos y la piel tensa sobre el cráneo marcaba el ritmo con huesos de hierro. Era una cuestión de estilo. En la parte trasera, los gemelos francotiradores, con máscaras con cruces recortadas. Uno apuntaba, el otro rezaba. En el techo, una sirena de combate que emitía un grito como el de un lobo moribundo, para que los enemigos supieran que se acercaba la muerte sobre ruedas. «Mira», dijo Rain. A la derecha, una bandera. Es territorio de los huesos cromados. En el asta ondeaba una piel. Humana. «Es hora de hacer ruido». Kyle se levantó, agarró la bayoneta de la torreta y exhaló. Modo caza. 5 kilómetros más adelante, el camino estaba bloqueado. De una duna salió un pesado camión sangrador, cubierto de púas, óxido y cráneos de animales. En su cabina, Grift, el explorador de Morbeck, loco hasta la médula, con la cara cubierta de aceite de motor y 6 clavos sellados en los labios. «Estas son nuestras carreteras, carne», gritaba de pie en el capó. «Si pasas, pagas, o comes polvo y respiras muerte». Kyle se subió a la parte trasera del buggy. No respondió. Solo sacó un trozo de carne.
fresca, un trozo de la cara de uno de los soldados de Morbeck. Lo arrojó hacia adelante, justo debajo de las ruedas. «Dile a Morbeck que pronto él será el siguiente». Grift rugió, dio la señal, y las máquinas de los huesos cromados se lanzaron al ataque. Comenzó el infierno. Nubes de polvo, lanzallamas rugiendo, arpones atravesando el aire, camiones con catapultas de huesos y barriles explosivos corriendo sobre el metal al rojo vivo. De una de las máquinas colgaban 2 hombres con motosierras en cadenas, girando como tornados. Kyle, con el torso desnudo, cubierto de polvo y cicatrices, salta a un buggy enemigo, clava una palanca de plata en la cabina, atravesando al conductor. Rain embiste a un vehículo de flanco. Los francotiradores disparan sin fallo. A las ruedas, a los conductores, a los tanques de combustible. De una de las máquinas sale un hombre lobo, justo en medio de la velocidad y el fuego. Su transformación es brusca, dolorosa. La carne de cuero se rasga, las púas crecen. Se lanza sobre Kyle. Chocan, justo en el capó. El metal cruje bajo su peso. «¡Sé quién eres!», ruge la bestia. «El alfa ansía tu sangre». Kyle lo agarra por el cuello. Sus ojos arden. «Que la ansíe. Le prepararé un cóctel». Un clic y una granada en su garganta. Explosión. La mitad del buggy, por los aires. La batalla terminó. El polvo se asentaba lentamente. En la arena yacían escombros, partes de cuerpos, sangre. Y solo un buggy permanecía sobre sus ruedas, el diente de hueso, salpicado, humeante, pero vivo. Kyle, como siempre, no emitió ni un sonido. Solo se quitó del cinturón un cráneo con el emblema de los huesos cromados, un nuevo trofeo. Por la noche se detuvieron junto a un dirigible caído, cubierto de lianas y cadenas. Dentro, todo estaba iluminado por lámparas con los restos de combustible. Rain se sacaba esquirlas del hombro. «Podrías haberlos dejado con vida», susurró ella. «Estaban muertos desde el momento en que aceptaron la bandera de Morbeck», respondió Kyle. «¿Y tú?». Él miró la luna, desfigurada por las nubes. «Yo solo espero el momento en que deje de moverme, cuando la bestia lo tome todo. Y entonces, que corran». En ese momento, a lo lejos, se encendieron luces. No hogueras, no coches. El fuerte Calavera, el principal punto de reunión del ejército de Morbeck. Allí se dirigía, pero sabía que no podría entrar solo. Necesitaba una entrada, necesitaba un ataque coordinado, y sabía dónde encontrarlo. «Mañana, al noroeste, al Templo de la Carne», dijo Kyle. «Allí hay quienes odian a Morbeck más que nosotros, los antiguos, los que escaparon. Hombres lobo exiliados, desfigurados, quemados, pero aún vivos». Rain asintió. «A la muerte le gusta la compañía». Kyle sonrió, por primera vez en mucho tiempo. «Y a mí me gusta la caza». La arena dio paso a fragmentos de vidrio. Bajo los pies crujían los restos de viejos paneles solares, muertos y olvidados. Antaño aquí hubo una granja eléctrica. Ahora todo alrededor estaba cubierto de cortes por el viento y la ceniza. El cielo colgaba pesado, como antes de una tormenta. Pero a Kyle no le asustaba la tormenta, la llevaba dentro de sí. «¿Estamos cerca?», preguntó Rain, comprobando las balas de plata en el tambor de su revólver. «Sí, lo siento. El olor a sangre, a descomposición, a quemado, todavía están vivos. Por ahora». El Templo de la Carne no era un templo. Era una fábrica carbonizada de procesamiento de materia orgánica de los tiempos del Viejo Mundo. Las paredes, de carne y metal. El suelo, de cicatrices y canales, por los que una vez fluyeron desechos. Y ahora solo goteaba sangre. Fue aquí donde Morbeck hizo su primera remesa, convirtiendo a la gente en hombres lobo, a través de la tortura, a través de rituales, a través de una inyección infectada. Ahora aquí vivían los exiliados, semi-hombres lobo, infradesarrollados, apartados de la manada. Algunos no tenían piel, a otros las garras les crecían de los ojos,
A otros, el cuerpo no resistió, pero la mente permaneció. De la niebla cenicienta salió el primero. «Kyle», graznó la criatura. Su rostro estaba desgarrado como un trapo. Un ojo brillaba con ámbar, el otro, de cristal, humano. «Has vuelto, como esperábamos». «No soy de los vuestros», dijo Kyle, «y nunca lo fui. Pero eres uno de nosotros. Tienes la cepa pura, eres la llave, y el cuchillo. Podrás matarlo. Para eso necesito una entrada, dentro del fuerte Calavera, a su corazón. Te la daremos, pero a cambio, los llevarás contigo, a todos». De las sombras salieron otros, lisiados, con garras, calvos, ojos ardientes, mutilados pero llenos de sed. Sed de venganza. Kyle asintió. «Si morís, moriréis en batalla. Si sobrevivís, seguiréis siendo monstruos. Es justo. No necesitamos honor, necesitamos sangre», dijeron los exiliados al unísono. Por la noche, Kyle no pudo dormir. Se sentó junto a un pozo del que emanaba un canto, un coro de voces tullidas que una vez fueron humanas. Y entonces recordó. Aquella noche, la ciudad de Libertron, hace 8 años. Un contrato, su equipo, la élite. El objetivo, encontrar al portador, vivo. Entraron en un complejo subterráneo. Allí estaba él, el primero, la fuente, completamente transformado pero con ojos humanos. No se resistió, solo miraba, y cuando Kyle disparó, él sonrió. La sangre negra salpicó a Kyle, directamente en la cara, y luego, la noche, aullidos, y la mañana, los cuerpos de sus compañeros destrozados, y él estaba de pie, desnudo, vivo, respirando, e infectado. «¿Lo has visto?», se oyó la voz de Rain. Estaba de pie a su espalda. Kyle asintió. «No me infectó con sus dientes, con su mirada. Morbeck cree que es el alfa, pero no es la fuente. Es una copia patética. ¿Y tú? Yo soy un error que no se puede repetir». A la mañana siguiente, Kyle estaba en el techo del dirigible, mirando hacia el fuerte Calavera. El ejército se había reunido. Los exiliados en motocicletas, con escudos soldados y cañones caseros. Rain, con una armadura de púas y una lanza de plata. Los francotiradores, en una torre con rifles de largo alcance. Y abajo, el diente de hueso, ahora con una cuña frontal soldada, envuelta en alambre y colmillos. Kyle se bajó la máscara sobre el rostro. Tenía un respirador y un filtro incorporados para no oler el miedo. «Es la hora», dijo. «Vamos a abrirle la garganta». Frente al fuerte ya los esperaban. 3 pesadas plataformas blindadas, pata de Dios, cada una con 3 pares de ruedas, torretas, ametralladoras y 3 hombres lobo, atados al blindaje como escudos vivientes. Dentro, los pastores, guerreros de élite de Morbeck que habían recibido una transfusión directa de su sangre. Y entonces sonó la sirena, el chirrido del metal, el rugido del motor, las llamas brotando de las toberas. Y Kyle da la señal. El ejército se puso en marcha. El infierno regresa. Los exiliados se lanzan por los flancos, arrojando cócteles Molotov con plata. Las motocicletas se estrellan contra las plataformas blindadas. Uno de los pastores se libera y salta al techo del dirigible. Los francotiradores caen, pero uno logra disparar, rompiéndole la columna vertebral. Rain lucha como un demonio, embistiendo las puertas blindadas y destrozando los escudos humanos. Kyle va al frente. Ya no es un hombre, pero tampoco un lobo. Es una furia de acero, un huracán viral, una cuchilla viviente. Y ya huele a Morbeck, cerca, detrás del muro, detrás del hierro. Pero entonces, un destello. Desde arriba cae una cápsula, enorme. Se abre. De ella sale algo. Un hombre lobo fusionado con una armadura, con tubos en lugar de venas y ojos de reflector. «¡Kyle!», grita. «Yo soy tu evolución. Soy en lo que debes convertirte». Y la batalla se detiene. Todos se detienen. Porque comienza lo principal. La enorme criatura se erguía entre las ruinas frente al fuerte,
como un fragmento de pesadilla. Sobre sus hombros, torretas giratorias. A lo largo de su columna, cables que alimentaban su cuerpo con energía mutada. En su cráneo, un filtro incorporado, y bajo su piel, metal. Y todo ello, vivo. Kyle sabía lo que era. Proyecto Syncrowolf, un híbrido. Un hombre lobo primario, implantado a la fuerza en una armadura. Un monstruo que había sido descartado al principio de la guerra. Eso significaba que Morveck los había traído de vuelta. O los había creado de nuevo. El monstruo se movió. La tierra temblaba bajo él. «Kill», retumbó con voz metálica. «Nosotros somos tú. Tú eres nosotros. La resistencia es un error. La evolución es inevitable». «Yo no soy la evolución. Soy un fallo», graznó Kyle. Se lanzó hacia adelante. Las torretas abrieron fuego. Kyle giró, saltó del capó de su buggy, rodó y lanzó la lanza de Rain directamente al costado de la bestia máquina. Chispas, aullidos, sangre. La biomecánica rugió y se lanzó en un salto. El momento del choque fue como una explosión. El metal se encontró con la carne, las garras con los tubos, el rugido con el chirrido. Las criaturas se movían una alrededor de la otra como dos tormentas. El hombre lobo intentaba morder los cables de Kyle, pero este se revolvió, clavándole una barra arrancada de un coche por la que pasó una corriente eléctrica. El monstruo aulló. «¡Rechazas tu poder!», gritaba la criatura. «Tu bestia es una prisionera. ¡Rompe la cadena!». «Solo rompe gargantas, y tú eres el siguiente», siseó Kyle. Mientras luchaban, el resto del ejército se abalanzaba sobre los muros del fuerte. Los exiliados asaltaban las puertas, los motociclistas embestían las torres de vigilancia. Rain, desfigurada pero no quebrantada, trepó por unas cuerdas hasta un tractor blindado, le clavó sus cuchillas de plata y lo quemó junto con su operador. Pero dentro del fuerte había otra dimensión. Morveck no solo comandaba, había creado un culto. Tenía mujeres incubadoras, niños hombres lobo, sacerdotes que se implantaban huesos de lobo para sentir la llamada. Y en el corazón del fuerte, el horno del corazón. Un supermecanismo que procesaba a los infectados y prisioneros, convirtiéndolos en un líquido, un concentrado del virus. Producía un ejército, y Kyle sabía, si no destruía el corazón, todo volvería a empezar. Finalmente derribó al biomonstruo, le cortó la cabeza con una cuchilla fundida por el calor de un motor. La cabeza cayó y se convulsionó como un saco de carne. Detrás de él se oyó la voz de Rain. «Nos estaba guiando hasta aquí, nos dejaron luchar. ¿Pero por qué?». Kyle miró al cielo, nubes, negras, pesadas. «Porque Morveck no teme a la guerra, se alimenta de ella». Dentro del fuerte reinaba un ritual. Morveck, cubierto de cadenas y emblemas, estaba de pie en una plataforma, mirando a Kyle desde lo alto. Era masivo. Su cuerpo palpitaba, sus venas como mangueras, su casco, una aleación de cráneo y hierro. «Has venido, traidor, bastardo». «Tú no eres el alfa», rugió Kyle, entrando en la sala llena de púas. «Soy un dios». Por detrás irrumpieron los exiliados, cientos, dispuestos a morir. Y comenzó la masacre entre los muros. Los guardias de Morveck, niños bestia, mujeres con los rostros tensados por correas de cuero, armados con cuchillas, se abalanzaban sobre el ejército de Kyle. Polvo, sangre, metal, gritos, trozos de cuerpos, hombres lobo desgarrando a humanos, humanos disparando a hombres lobo. Y en el centro, Kyle caminando sobre los cuerpos, hacia el corazón. La plataforma de Morveck desciende. Él sale, alto como una torre. Sus ojos, dos reflectores. En sus manos, cadenas. Y en los extremos, sus sabuesos personales, mutantes hombres lobo entrenados solo para una cosa: desgarrar la carne de Kyle. Pero él no retrocede. Se desnuda hasta la cintura, mostrando la marca en su pecho. La cepa pura. «No soy tuyo, soy un cuchillo en tu corazón».
Entonces ven y muere, responde Morbeck, y comienza la batalla principal. Kyle activa a la bestia, no del todo, lo suficiente para que los músculos crujan, la piel se oscurezca, los ojos ardan. Destroza al primero, al segundo. Morbeck avanza hacia él, lanza una cadena. La cadena se enrolla alrededor del cuello de Kyle, pero este la arranca con la furia de un lobo. «Tu sangre es mía», grazna Morbeck. «Tú eres mi primero y mi último», responde Kyle. Se muerden el uno al otro. Los huesos se rompen, el metal se dobla. Un rugido sacude las paredes, el corazón del fuerte tiembla, y de repente, una explosión. Rain, en el último momento, llega al horno del corazón y lo vuela por los aires. Las llamas se elevan, el virus arde, las estaciones se derrumban. Morbeck retrocede, el fuego le lame la espalda, pierde el equilibrio. Kyle lo agarra y susurra: «Construiste un imperio sobre huesos, yo lo convertiré en polvo», y lo arroja al horno. El fuerte calavera se derrumba, la enorme estructura se desmorona, las máquinas explotan, los mutantes huyen, el polvo se eleva hasta los cielos, y Kyle está de pie sobre las ruinas, en la ceniza, en la sangre, en soledad. Los exiliados lo miran en silencio. Él no es su rey, es su furia. ¿Ha terminado todo?, susurra Rain, apoyándose en una pared, quemada, con el rostro destrozado. «No, esto es solo el principio», responde Kyle. Mira al horizonte, y desde allí ya se mueve una caravana, nuevas máquinas, nuevos símbolos, otras banderas. El virus no se ha detenido, se ha extendido, y alguien, en alguna ciudad lejana, ya está creando algo más grande. Kyle coge su máscara, se la pone, se sienta en el buggy que ha sobrevivido. «Conduciré hasta que me cale, o hasta que todo arda». De las nubes de polvo surgió un pesado todoterreno de combate, blindado, cubierto de cráneos y estandartes en los que estaba tallada la efigie de una media luna, el símbolo del clan de los Nocturnos. Al volante iba un hombre corpulento con una armadura desgarrada. Sus ojos brillaban con un tono ámbar, sus labios estaban manchados de sangre y en sus oídos resonaba un aullido. No era mecánico ni humano, era de lobo. Su nombre era Caín. No era simplemente un hombre lobo, era el primero de los exiliados, de aquellos que incluso entre los monstruos eran considerados malditos. Corría tras la columna, liderada por la emperatriz Hel, que transportaba en secreto a 5 mujeres genéticamente puras, las madres de la nueva era, que huían de un mundo en descomposición donde eran tratadas como ganado. Caín no conocía su destino, ni quería conocerlo. Le interesaba otra cosa: la sangre, la furia, la libertad. Lo llamaban como solo se llama a aquellos que no temen a la maldición. En la colina apareció otro monstruo, carmesí, con dientes oxidados y cuernos como los de un diablo. Era Lord Krog, líder de los Perros del Sol, y en el pasado, uno de los que cazaba a gente como Caín. Ahora Krog y su banda de mutantes corrían para interceptarlos. Sus máquinas rugían como bestias hambrientas, y sus cuerpos estaban cubiertos de cadenas, pinzas, motosierras y tubos que emitían vapor y veneno. «¡Alcanzad a la bruja!», rugía Krog, señalando el camión de Hel, «y arrancadle de su vientre la salvación del mundo». Caín no estaba del lado de nadie, pero esta vez su bestia interior aullaba con una furia que no provenía de la sangre, sino de algo más. Sentía una llamada, la llamada de una de las mujeres en la parte trasera de la furgoneta. Su corazón no latía como el de las demás, latía igual que el corazón de su esposa, aquella a la que quemaron por tener relación con un maldito. La mujer se llamaba Elia, y su mirada podía detener una tormenta. La furia corría sítea a través de los páramos radiactivos. La batalla se encendía. Las máquinas se embestían unas a otras, lanzas con arpones se clavaban en el blindaje, bolas de fuego explotaban.
uno de los perros saltó sobre la furgoneta, pero Caín, transformándose en su bestia en pleno salto, se aferró a él con sus garras, desgarrándole el pecho en movimiento. La sangre salpicaba los cristales, los gritos se ahogaban en el rugido de los motores. Hel vio a Caín en el techo. Le apuntaba con una ballesta, pero Elia gritó: «No dispares, es uno de los nuestros». Caín la miró. Por primera vez en muchos años, sintió que la bestia en su interior se calmaba. «¿Tú quién eres?», graznó él, todavía a medio transformar en lobo. «La que lleva tu sangre», susurró ella. «La hija de aquella a la que intentaste salvar». Los ojos de Caín se abrieron de par en par. Rugió, no de furia, sino de miedo. Su pasado había vuelto, y estaba vivo. Delante, las rocas muertas. Un paso estrecho, una trampa para cualquiera que entrara. Lord Croc dirigía sus fuerzas hacia allí, sabiendo que delante solo había muerte. Pero Caín sabía otra cosa. Conocía un sendero que atravesaba la fauce de la gran bestia, una cueva donde ni siquiera los huesos se atrevían a descansar. «¡Gira!», le gritó a Hel. «A la izquierda. Hay un camino que solo los muertos han recorrido». «¡Estás loco!», gritó ella. «¡Estoy maldito!», rugió él en respuesta. La furgoneta giró bruscamente, entrando a toda velocidad en un desfiladero donde el aire era espeso como el alquitrán y donde hasta los gritos se apagaban bajo el peso de una antigua maldición. Lord Croc se detuvo con furia a la entrada del desfiladero. Sus soldados se negaban a entrar. «¡Los está llevando a la muerte!», rugió. «Perfecto, que se pudran ahí, nosotros los esperaremos a la salida». Pero él no sabía lo principal. Caín había nacido en ese lugar. Conocía cada piedra, cada sombra, y las bestias que allí habitaban eran sus hermanos. Cuando la oscuridad los cubrió, Elia susurró: «No eres solo un monstruo, Caín, eres un arma, y quizás nuestra última esperanza». Y entonces él respondió: «No soy un héroe, pero si el mundo ha de arder, que arda entre mis garras». Y en ese momento, desde la cueva, llegó un aullido ronco, ajeno, una respuesta, una llamada. Caín miró hacia las profundidades. Se han despertado. El sol carmesí quemaba sin piedad el páramo incandescente cuando salieron de las ruinas de una vieja refinería. La voluminosa máquina blindada de Ela, 2 motos y un camión muy modificado con el emblema de una fauce de lobo arañado en el capó. Las ruedas aullaban sobre la arena, los motores rugían como depredadores, y dentro de estas cajas blindadas no solo se sentaban supervivientes, eran monstruos con piel humana, o quizás ya no. Entre ellos, sentado en silencio en el asiento delantero del blindado, Maro respiraba con dificultad. Sus manos estaban atadas con cadenas oxidadas, pero su mirada era feroz e intensa. Ela le lanzaba miradas de vez en cuando, como si temiera que pudiera transformarse en cualquier momento, pero no lo hacía. Por ahora. «¿Controlas a la bestia?», le espetó ella por encima del rugido del motor. «La bestia no es el problema», graznó Maro. «El problema son los humanos». Ella sonrió con desdén. «Entonces encajarás perfectamente». La columna avanzaba por el lecho seco de un río, dejando tras de sí nubes de polvo, cuando delante aparecieron las ruinas de una ciudad de caravanas. Era el puesto de avanzada de la banda de los Cuernos Azules, que controlaban el colector de agua, la única fuente de agua limpia en un radio de 100 kilómetros. Ela levantó la mano, dio la señal, y los vehículos se detuvieron. En el horizonte, como sombras, se movían los vigilantes. «No vamos a convencerlos», dijo Ela en voz baja, sacando su carabina. «Vamos a tomar el agua, y si alguien se interpone en nuestro camino...». «Entendido», asintió Maro. «Avísame cuándo». El ataque comenzó de repente. Como en la película original, todo sucedió en un espíritu de caos total. Polvo, furia, motores y sangre.
Irrumpieron a través de las barricadas con estruendo, derribando puestos de guardia, abatiendo a los ametralladores. Ela dirigió el vehículo blindado directamente al corazón del puesto avanzado, donde se encontraban los principales depósitos. Maro, liberado de sus cadenas, se lanzó fuera. No era solo un luchador, se había convertido en un depredador. En sus arrebatos de furia, sus garras perforaban blindajes y sus mordiscos desgarraban gargantas, hasta que su rostro quedaba cubierto de sangre. No se transformaba por completo, no ahora, pero la fuerza ya hervía en su interior. ¡Atrás!, gritó Ela. «Maro, detente, te vas a perder». Pero él no la oía, o no quería oírla. Sentía cómo su pulso se volvía bestial, cómo su visión se agudizaba, cómo algo antiguo emergía en su mente, luchando por salir. Vio al comandante de los Cuernos Azules, un gigante monstruoso apodado Chugun, y se lanzó directamente hacia él. Chocaron como dos monstruos. El metal resonaba, los huesos crujían, la sangre salpicaba. Pero en esa locura, Maro sintió una extraña sensación: libertad. Mataba, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía repugnancia. Estaba en su elemento. Fue entonces cuando se oyó una explosión. Uno de los tanques de agua estalló. Las llamas se elevaron hacia el cielo, quemándolo todo a su alrededor. Ela logró apartarse, pero varios de sus hombres murieron calcinados. Observó cómo Maro, envuelto en humo y hollín, sacaba el cadáver de Chugun de debajo de los escombros. «Ahora has visto que puedes ser útil», dijo ella, acercándose. «Y ahora nos vamos. Tenemos agua. El próximo objetivo es la estación de combustible». Por la noche, junto a la hoguera, Ela se sentó frente a Maro, que miraba sombríamente el fuego. «No eres un hombre», dijo ella, «pero no eres un animal. ¿Qué eres?» «Soy el resultado de vuestras guerras, de vuestros experimentos y de vuestra indiferencia», respondió él. «Soy el eco de vuestros pecados». «Entonces, ¿quizás eres tú quien los corregirá?», preguntó ella. Él la miró. Sus ojos brillaban con un tono ámbar. «O quien los destruirá a todos». Y en ese momento, lejos en el horizonte, en una fortaleza negra llamada la Torre del Combustible, el consejero del caudillo leía un informe sobre la caída del puesto de avanzada. Asintió, sonrió y susurró: «Así que está aquí de nuevo. La bestia ha vuelto». Levantó la vista hacia el cielo nocturno, donde una luna carmesí comenzaba su ascenso. «Que comience la caza». Conducían sobre tierra calcinada, sobre los restos de una civilización que alguna vez estuvo viva, donde el vacío cortaba el alma peor que un cuchillo. El estruendo de los motores se intensificaba, el aire vibraba con la velocidad, el polvo se levantaba de debajo de las ruedas como el aliento del mismo infierno. En la cabina del Garganta, Dagreil permanecía en silencio. Sus ojos estaban nublados. La bestia en su interior volvía a tener sed de sangre. Cada vez más a menudo sentía que sus manos temblaban no de miedo, sino de una furia contenida, de una impaciencia bestial. Sabía que pronto perdería el control, y no era seguro que eligiera a sus enemigos. Detrás de ellos, en la tormenta de polvo, desaparecía la caravana de la Colmena 209, ahora convertida en ruinas y carne para los buitres. El imperio del cromo, despiadado y sediento de combustible, estaba furioso. El asesinato de su cosechador y el robo de los tanques de gasolina se habían convertido en una ofensa personal para Lord Ferrox, el nuevo gobernante del fuerte lejano. Estaba obsesionado con la idea de establecer un control total sobre todas las fuentes de agua y petróleo, y ahora tenía un pretexto para enviar a su ejército en una incursión de venganza. «¿Qué te pasa, bestia?», preguntó con voz ronca Frey, la chica de las cicatrices que no había temido viajar a su lado. «Pronto habrá luna llena», respondió él, apretando los dientes. «Si no nos detenemos, no podré contenerlo. Mejor dirígelo contra los enemigos que contra nosotros». «Él elige por sí mismo», rugió Dagreil.
especialmente cuando huele sangre. Giraron hacia un cañón, excavado en la roca hace mucho tiempo, antes de todo este infierno. El polvo comenzó a asentarse. Aquí había un antiguo puesto de avanzada, quemado hasta los cimientos, pero dentro tuberías oxidadas, restos de cisternas. Quizás todavía quedaban algunas gotas de combustible, pero en cuanto entraron, el silencio se convirtió en una trampa. ¡Emboscada!, gritó Frey. De detrás de los restos surgieron motocicletas, rugiendo como bestias salvajes. Sobre ellas, la tribu de los ahorcados de arena, supervivientes caníbales, locos y hambrientos. Sus rostros estaban pintados con ceniza. Los huesos de sus enemigos colgaban de sus pechos. Dagrail se aferró al volante y lanzó el camión contra los atacantes. Simplemente aplastó la primera motocicleta bajo las ruedas. La segunda rompió el cristal con un cóctel molotov y el fuego lamió la cabina. Salió despedido por la puerta lateral, directo a la cara del enemigo. Las garras rasgaron la piel, la mandíbula se alargó, los ojos se llenaron de la luz de la noche. La bestia se había liberado. El caníbal que se acercó con un hacha ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cabeza voló a un lado y su cuerpo fue desgarrado en pedazos. La manada retrocedió. La bestia rugió. En su rugido no solo había furia, también sonaba la angustia. En ese momento, sobre el desierto, se alzó la luna, llena de un blanco venenoso. Todo el cielo se iluminó con su fría luz, y comenzó la verdadera caza. Dagrail estaba furioso. Saltaba de un vehículo a otro, arrancando corazones, rompiendo espaldas. Se sentía libre. Pero también algo más. Bajo la luz de la luna, la maldición se hacía más profunda. En su cabeza sonaban voces. «Eres el último. Los hombres lobo han olvidado quiénes son. Pero tú recuerdas la sangre». Cuando todo terminó, el desierto volvió a sumirse en el silencio. Los cadáveres colgaban del metal oxidado. Su pecho se agitaba de furia, pero las garras comenzaron a desaparecer. Volvió a ser humano. Casi. Frey se mantenía a distancia, sin acercarse. En sus ojos no había desprecio, sino miedo y respeto. Podrías habernos matado a todos, pero no lo hiciste. Por ahora, respondió él secamente. Pero siento que cada noche él es más fuerte, y yo más débil. Ella se acercó más. Y quizás te conviertas en aquel que vuelva la fuerza de la bestia contra el mundo, y no al revés. O quizás solo soy un maldito monstruo, creado no para sobrevivir, sino para matar. Entonces vamos, monstruo. Necesitamos más combustible, y el imperio del cromo tiene ciudades enteras que lo almacenan. Dagrail sonrió. El desierto esperaba, y por delante, polvo, muerte y guerra. Y la noche en la que la bestia era un dios. El rugido de los motores cesó, la tormenta de arena amainó, y el páramo volvió a quedar en silencio, como si contuviera el aliento. A lo lejos, sobre el sombrío horizonte, la ciudadela de la Cruz de Arena ardía como una mancha carmesí, una fortaleza convertida en una guarida de carne, gasolina y sangre. Allí gobernaba Sanguinario, un hombre que supuestamente había sobrevivido al fuego nuclear, convirtiéndose en mitad bestia, mitad leyenda. Se decía que fue el primero en hacer un pacto con la antigua maldición del desierto, permitiéndose transformarse en algo diferente para sobrevivir. La gente lo llamaba Chacal, pero solo los elegidos sabían que era un hombre lobo. Entre las carreteras muertas, cubiertas de huesos y restos oxidados, corría una columna de 3 vehículos. A la cabeza, el coche de espíritu, un exmercenario y ahora el antihéroe de este mundo. Su dragster negro estaba envuelto en cadenas y cráneos. En el parabrisas, la marca de unas garras que no había podido borrar en años. Con él iba Furia, una misteriosa mujer con quemaduras en la espalda y un tatuaje de una garra en el pecho, la marca de aquellos que una vez sobrevivieron al ataque de una manada. Ella
era su conexión con un pasado sangriento. «Estamos cerca», dijo ella, escudriñando las siluetas de la ciudadela que brillaban en el crepúsculo. «Dentro está Sanguinario, y con él están ellos». «Lo siento», graznó Espíritu. Sus pupilas se habían estrechado, casi como las de un lobo. «El olor a sangre y a bestia. Lo mataré». De la niebla surgieron motocicletas, los perros del culto, un clan de caníbales que adoraban a los hombres lobo como dioses, ellos mismos malditos y desfigurados por rituales. Llevaban máscaras de colmillos, cadenas y trozos de piel de sus enemigos caídos. Uno de ellos rugió: «¡Espíritu! Chacal te espera. Entrarás en la ciudadela por su voluntad, o con un collar». La respuesta fue un disparo. La bala se clavó en el cráneo del motociclista más cercano, y comenzó la caza. Los vehículos aullaron, dando inicio a una persecución brutal por cañones horadados por cráteres. Choques, fuego, sangre, gritos. Uno de los cultistas saltó de su moto directamente al coche de Espíritu, pero este, emitiendo un rugido inhumano, le rompió el pecho de un puñetazo. Furia, en ese momento, ya lanzaba lanzas a sus perseguidores. Sus movimientos eran precisos como los de una depredadora. Lograron pasar. La entrada Belliderere a la ciudadela era una garganta podrida, rodeada de engranajes, púas y cuerdas de las que colgaban cuerpos. Traidores, prisioneros, aquellos que se atrevieron a oponerse a Chacal. Desde dentro emanaba un olor a quemado, a gasolina y a algo más, bestial. Dentro era peor. La gente se arrastraba como esclavos. Los niños nacían con colmillos. En los pozos, en lugar de agua, había sangre. En el centro de un trono tallado con los restos de máquinas, estaba sentado él, Sanguinario. Su piel estaba cubierta de cicatrices rituales. Sus ojos brillaban con un fuego ambarino. En su espalda, la marca de unas garras, dejada en un duelo con Espíritu décadas atrás. «Te saludo, hermano», dijo. Su voz sonaba como el susurro de la arena sobre el metal. «¿Has vuelto para arrodillarte? ¿O para aceptar la maldición hasta el final?» «He venido para terminar esto», graznó Espíritu. Sus huesos crujieron, sus dedos se curvaron en garras. Ya no contenía a la bestia en su interior. La multitud se quedó helada. Chacal se levantó, irguiendo los hombros, y su cuerpo comenzó a cambiar. Su lucha era inevitable. Hombre lobo contra hombre lobo. Dos alfas, dos titanes, dos almas malditas en las ruinas de un mundo, luchando por el destino del páramo. La tormenta de polvo amainó. El hombre lobo llamado Max estaba sentado, apoyado en un montón de chatarra retorcida, y miraba hacia los horizontes donde el cielo parecía quemado. Su cuerpo se regeneraba lentamente, pero la bestia en su interior aullaba de dolor, no por las heridas, sino por los recuerdos. No era un héroe, nunca lo fue. En su vida pasada, un mercenario. Antes de eso, un fugitivo. Antes de eso, un soldado maldito. Cuando se transformó por primera vez, no contuvo a la bestia. Mataba sin distinguir entre amigos y enemigos. Este mundo le aullaba, y él aullaba en respuesta. «Max». Una voz ronca lo sacó de sus pensamientos. Frente a él estaba Sarnoso, un ex mecánico al que había salvado de una manada de perros de la gasolina. Sostenía en sus manos un bidón de agua oxidado y parecía como si hubiera estado en las fauces de la mismísima muerte. «Dentro de la ciudadela tienen un laboratorio. Están trabajando en un suero. Quieren extraer la sangre de gente como tú. Dicen que se puede curar la maldición». Max se levantó lentamente. Sus huesos crujieron, el pelaje desapareció bajo su piel y volvió a ser un hombre en la medida en que podía serlo. «¿Curación?», sonrió con desdén. «Prefiero la destrucción». Sarnoso tragó saliva nerviosamente, pero no discutió. La ciudadela estaba fortificada, según todas las leyes del postapocalipsis. Centinelas en torres con machetes y lanzallamas.
Una arena para combates de gladiadores, jaulas con prisioneros, tormentas mecánicas bajo el control del tecnoculto y, por supuesto, el propio señor del óxido, un depredador musculoso y enorme, hombre bestia, mutante alfa, con una armadura forjada de huesos y acero. «Max», susurró Sarnoso, mirando las puertas de la ciudadela. «Él también es como tú, solo que él no lucha, él disfruta. Su sangre hierve con los asesinatos». Max respondió con silencio. Lo sentía. El corazón le latía en el pecho al compás de la batalla que se avecinaba. Sabía que el señor no solo era fuerte, era un hombre lobo alfa, aquel que estaba en el origen de su maldición. Quizás el último de un linaje antiguo. Quizás fue su sangre la que engendró a la bestia dentro de Max. Pero la bestia de Max también era esquiva y demente. No buscaba poder, buscaba libertad, o la muerte, noche, sombras, susurro de metal. Max irrumpe en la ciudadela como un tornado. Sus garras cortan venas, su rugido ahoga los gritos. Las máquinas estallan, los tanques vuelan por los aires, los soldados del óxido mueren uno tras otro. Y ahí está la arena. En el centro, el señor. Encadenado, un niño hombre lobo. Lo usan como cebo. ¿Has venido por él o por mí?, ruge el señor. ¿Cuánto tiempo más vas a jugar al salvador salvaje, Max? Somos los dioses de este mundo. Somos depredadores. Deja de esconderte tras una máscara de locura. Max guarda silencio. La bestia interior se desata. Dos titanes se enfrentan en el centro de la arena sangrienta. Los golpes sacuden la tierra. Las garras rasgan la carne. La sangre salpica como aceite de un motor perforado. Pero Max no lucha por el bien, lucha porque no tiene otro camino. Mañana, la ciudadela está envuelta en humo. El señor está muerto. Max está de pie en el borde, mirando hacia abajo. Sarnoso se acerca, sosteniendo al niño en brazos. ¿Y ahora qué? Max se da la vuelta. Sus ojos son de nuevo amarillos, bestiales. Y ahora, a sobrevivir. Y desaparece en el polvo, dejando tras de sí una leyenda. La leyenda del lobo loco que un día se rebeló contra los dioses de sangre y acero. La arena zumbaba como una bestia viva. El estruendo de los motores crecía, como un trueno en medio del vacío. Max estaba de rodillas, aferrándose a la tierra, enloquecido y reseco. En su rostro, una mezcla de furia y culpa. Observaba cómo, a lo lejos, contra el fondo de un horizonte en llamas, un convoy de combate se acercaba lentamente a él. Pero ahora no era momento para ellos. Se dio la vuelta al ver cómo el emperador inmortal Joe arrastraba a Furiosa, arrastrándola por la arena. Ella gritaba, desangrándose, mientras Joe aullaba de rabia, como una bestia a la que le han arrebatado su presa. Max se lanzó hacia adelante, cuando un grito rasgó el cielo. «¡Espera!», gritó Knox, saliendo de un coche volcado. Pero Max no se detuvo. Se abalanzó sobre Joe, apretándole la garganta. Pero Joe era fuerte, poseído, como un maldito. Rodaban por la arena como dos demonios en lucha. Todo a su alrededor retumbaba por la persecución que se acercaba, pero ahora no les importaba. Su mundo se había reducido a un duelo sangriento en un pozo de polvo. Furiosa, sin aliento, alcanzó un trozo de metal. Bruscamente, se lo clavó a Joe en el costado. Él aulló, pero Max aprovechó la iniciativa y, apoyándose en toda su furia, hundió la hoja en la máscara de respiración de Joe. Él graznó. Su respiración se cortó. Max se quedó inmóvil. El silencio duró un segundo, hasta que se oyó un estruendo infernal. La persecución los había alcanzado. De la niebla de polvo surgió el tanque principal de los perseguidores, rodeado de vehículos con púas, gritos de guerreros, antorchas crepitantes, disparos. Max, con el rostro ensangrentado, se levantó, tomando a Furiosa en brazos. Ella se sostenía débilmente, sus ojos llenos de dolor, pero también de esperanza. «Aguanta», murmuró él. «Aún no hemos terminado».
Detrás de él, Nook saltó a una cabina, girando uno de los camiones enemigos. Con un grito salvaje, lo dirigió directamente al corazón de la horda que avanzaba. El vehículo se estrelló contra el tanque de Joe y una columna de fuego se elevó. Varios perseguidores desaparecieron en el infierno ardiente. Max, con Furiosa y las fugitivas restantes, saltaron al buggy de guerra más cercano y arrancaron. Las ruedas chirriaron, la arena se levantó en columnas y detrás de ellos, llamas y el rugido de la venganza. Lograron escapar, pero fue solo un instante antes de la tormenta. Max sabía que Joe estaba muerto, pero en los páramos nacían nuevos monstruos. Y ahora que había visto que aún quedaba una chispa de humanidad en la gente, no podía darles la espalda. Ya no era solo un fugitivo, era un hombre lobo maldito que iría hasta el fin del mundo para destruir un nuevo imperio. El polvo se levantaba en nubes. El sol derretía el horizonte. El vehículo blindado de Katalla, ahora reconvertido de un tanque militar abandonado, rugía al límite mientras corrían a través del páramo calcinado. Dentro de él, prisioneros, muertos, y uno, atado con cadenas, rugía con una voz que no era la suya. ¿Qué es él? Lanzó una mirada a uno de los combatientes a la figura con máscara, atada a la pared blindada. Dicen que era del clan de las cicatrices grises, perros legendarios. Cruzó la línea y se convirtió en un solitario, y luego lo mordieron. No es humano, no es bestia, mestizo. El ciclo completo no está terminado, pero por la noche. El guardia tragó saliva. Desde la oscuridad del remolque llegó un gruñido gutural. Las extremidades encadenadas tensaron las cadenas y el metal resonó, presagiando la rotura. Mientras tanto, adelante, en el horizonte, aparecieron las torres de los muertos, estructuras de estalactitas de hierro, huesos y hormigón, en las que Gas Lord, el señor del combustible, guardaba a sus esclavos. Aquí había un intercambio, prisioneros por balas, gasolina por carne. Katalla detuvo el convoy. De los altavoces de su jeep de combate sonó una ola de chirridos demenciales, una cacofonía salvaje de rugidos de motores, ritmos de tambores y golpes metálicos. Era una invitación al ritual. «¡Salid, carne sucia!», gritó uno de los representantes de Gas Lord. Llevaba una armadura de tubos y engranajes soldados, con una máscara que ocultaba completamente su rostro. «Combustible por piel, sangre por el paso». Katalla asintió. Del furgón blindado sacaron al que estaba atado, esta vez sin máscara. Sus ojos no eran humanos, amarillos, con una pupila vertical. Incluso Gas Lord retrocedió un paso. ¿Es un hombre lobo? Por primera vez en muchos años, la voz del señor tembló. «No», susurró Katalla. «Es un lobo de la plaga. Se comió a su propia manada. Ahora es mío. O vuestro. Depende de quién lo contenga». Pero al anochecer, la situación se salió de control. El sonido de la cadena rompiéndose no fue fuerte. Al contrario, fue sordo, siniestro. Los guerreros alrededor se giraron demasiado tarde. El cuerpo del antiguo humano se distorsionó. La columna vertebral se arqueó. La piel se resquebrajó. Las garras rasgaron la carne. El pelaje brotó de las rasgaduras, y la bestia que estaba ante ellos aulló directamente al cielo, tiñéndolo de carmesí. Saltó primero, partiendo a un guardia por la mitad, arrancando la máscara de otro con los dientes. Pánico, gritos, chorros de gasolina que se incendiaron con una chispa. Alguien intentó escapar, alguien intentó disparar, pero era demasiado tarde. Gas Lord se quedó solo. Su armadura se derretía por el fuego mientras sacaba con dedos temblorosos un viejo revólver. «¡Atrás, bestia!», graznó, cuando el hombre lobo salió de la sombra, ahora en su forma completa, musculoso, cubierto de pelaje quemado, con ojos ardientes. En lugar de matar, el hombre lobo se detuvo. «No he venido por ti», dijo con una voz en la que se oía el susurro de la manada. Detrás de él salió Katalla. Sus ojos eran iguales. «Ya no servimos a ninguna ciudad, ni a ningún señor, ni a la gasolina.
solo a la sangre, solo a la luna. Y todo el ejército que estaba detrás de ella, bajo las máscaras, comenzó a cambiar. Lobos, mujeres, hombres, antiguos niños de la guerra, los hombres lobo del nuevo mundo, destrozando hierro con garras de hueso, la bestia hombre lobo con el rostro distorsionado de una humana que una vez se llamó Grey, emerge de una cortina de polvo. Es azotada por los pinchos de una tormenta de arena, como si el propio desierto intentara tragarse a los fugitivos. Salta directamente sobre el techo del vehículo de combate, el mismo al volante del cual está Becca, con el pelo al viento y la cara cubierta de sangre y arena. «¡Está en el techo!», grita Levi, armado con una lanza, de pie en el capó. Pero antes de que pueda lanzarla, las garras se clavan en el metal, arrancando una escotilla, y el hombre lobo cae dentro. Dentro es un infierno. Los mecánicos y los esclavos conductores intentan defenderse, pero es en vano. Grey en su forma bestial no es solo un mutante, sino la encarnación de la furia. Su boca se abre en un rugido silencioso, ahogado por el sonido del metal y el lamento de los motores. Lo destroza todo. Paneles de instrumentos, rostros, puertas. Pero de repente, un disparo. Se oye el clic de una vieja escopeta de 2 cañones atascada. Por un instante, silencio. En la parte trasera de la cabina hay un hombre con una máscara de púas oxidadas y ojos verdes que brillan a través de las rendijas. Es Max, el verdadero. Aún no sabe quién tiene delante, si un hombre o una bestia, pero dispara y la carga derriba al hombre lobo, aplastándolo contra un mamparo. «Tú no eres de ellos», dice Max acercándose, «y no eres de nosotros. Entonces, ¿quién diablos eres?». No hay respuesta, solo la pesada respiración del herido Grey, que lentamente recupera su forma humana. Se desangra, la carne se le desprende, una transformación aparentemente provocada por el dolor. Max lo observa fijamente, se limpia la cara y susurra: «Morirás aquí, o vienes con nosotros». Pausa. Grey, sin decir una palabra, asiente. Se levanta, tambaleándose. Su rostro está cubierto de hollín, sus ojos gobernados por la locura. En ese momento, el camión se sacude bruscamente. Están rodeados de motociclistas. Se mueven como bestias salvajes, lanzando bidones en llamas. Comienza una escena infernal, una tormenta de fuego, una lucha demencial. Max combate con un hacha, Becca conduce el camión, mientras Grey, medio transformado, se lanza sobre el motorista más cercano y lo arroja bajo las ruedas. La sangre y la gasolina se mezclan en un todo. Atraviesan la columna. Los vehículos rezagados explotan. Pero detrás queda algo más grande. Un enorme todoterreno negro con el emblema de una mandíbula en llamas. En él, un nuevo enemigo. Medio hombre, medio máquina. Un hombre lobo alfa, integrado en metal. Su rugido se oye a través de la tormenta. Max mira por el espejo. ¡Mierda! Grey, de pie, con los ojos en llamas. «Es mío». El estruendo de los motores se intensificaba. Por la llanura polvorienta, bañada por un sol abrasador, corrían vehículos de combate. A la cabeza iba el puño, un vehículo blindado con la piel de un monstruo muerto en el capó, seguido por el resto de la caravana de la Sin Rostro. Ella estaba de pie en el techo, como un caudillo ante un sacrificio, con un pañuelo escarlata ondeando a su espalda y cadenas de acero colgando de sus hombros. En sus ojos, locura y poder. En el horizonte apareció un escuadrón de perseguidores, motocicletas, buggies, uno de ellos con un tubo, lanzallamas instalado. Eran los incursores del clan de los perros de ceniza, mortalmente peligrosos, guiados por la furia y la sed de sangre. La Sin Rostro ordenó: «¡Izad la bandera! ¡Que sepan que en el trono se sienta un hombre lobo!». Un instante, y una bandera de seda negra con la imagen de una fauce de lobo se alzó sobre el vehículo blindado. La Sin Rostro sacó una radio. «Hermano, ha llegado el momento.
«Libera a la bestia». Del receptor de radio en la caja vacía de un camión oxidado salió una voz ronca. «He esperado demasiado. Agárrense fuerte». El vehículo, que parecía una ruina inofensiva, de repente rugió con un sonido bestial. La lona salió volando y de la caja salió él, Ralt. En la penumbra del interior metálico, su cuerpo temblaba. La transformación había comenzado. Los músculos se rompían, la piel se agrietaba, los huesos salían de su espalda. El rostro se alargaba en un hocico. Los ojos brillaron con una luz amarillo venenosa. Rugió, y el páramo respondió con un eco. Ralt, convertido ahora en un verdadero monstruo, saltó de la caja y corrió por las dunas más rápido que cualquier motor. Llevaba en sí la furia de los olvidados y la maldición de los que una vez gobernaron. Al mismo tiempo, un buggy enemigo alcanzó uno de los camiones de la caravana. A bordo, 3 combatientes de la Sin Rostro, todos con la marca del clan. Uno de ellos, flaco, cubierto de quemaduras, sostenía en sus manos una lanza con punta dentada. La lanzó, y la lanza atravesó el pecho del motociclista. La sangre brotó a borbotones, y el cuerpo rodó por el suelo. Ralt, ahora completamente en forma de bestia, se lanzó contra las filas enemigas, aplastando metal, rompiendo huesos, mordiendo gargantas. Uno de los buggies intentó esquivarlo, pero él saltó sobre él, atravesando el techo con sus garras. El conductor ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cabeza fue arrancada junto con la columna vertebral. No fue una batalla, fue una masacre. La Sin Rostro observaba el caos desde el techo, como una directora de una sinfonía de muerte. Lanzó una mirada al cielo, donde se congregaban pájaros negros, y susurró: «La sangre llama a la liberación. Vamos a por el trono». Delante se veía un antiguo fuerte, los restos de una vieja refinería de petróleo. Allí se escondía el padre de los huesos, líder de los perros de ceniza, aquel que soñaba con aplastar a todos los clanes y convertir el páramo en un reino de cenizas. Estaba obsesionado con la idea de crear un ejército de superhumanos, cruzando a los supervivientes con genes de mutantes, y recientemente había logrado conseguir los restos de un antiguo hombre lobo. Pero la Sin Rostro fue más rápida, y ahora su propia bestia se dirigía directamente a sus puertas. Una columna de polvo se elevó sobre la llanura devastada, mientras la caravana de la Sin Rostro corría hacia la refinería en ruinas. Un antiguo fuerte envuelto en la sombra del pasado y leyendas sangrientas. Delante se abrían unas puertas semiderruidas, cubiertas de cadenas oxidadas y restos de metal. Las puertas de la guarida del padre de los huesos. Ralt, completamente transformado en una bestia feroz, fue el primero en irrumpir. Su rugido desgarraba el silencio como un eco de tormenta, elevándose por encima del horizonte en llamas. Desgarraba y destrozaba, sembrando el caos y la muerte. Los guerreros de los perros de ceniza intentaron defenderse, pero su furia no podía compararse con la fuerza desenfrenada de la bestia. La Sin Rostro, con una sonrisa siniestra que no desaparecía de su rostro, cabalgaba en su motocicleta junto a Max, un hombre cuyos ojos ardían con una llama antigua y cuya alma era mitad bestia. Él era sombra y luz, pasado y futuro. «¿Estás listo?», gritó ella, abriéndose paso a través del rugido de los motores. «Siempre», respondió Max, apretando la empuñadura de su hacha. Mientras tanto, el resto de los combatientes se abrían paso hacia el interior de la fortificación, repeliendo brutalmente a los rebeldes y mutantes. En los rincones oscuros y los túneles inundados, se ocultaban experimentos donde el padre de los huesos intentaba domar la sangre de los hombres lobo para crear un ejército de monstruos indomables. Max y la Sin Rostro sabían que si no lo detenían ahora, el páramo se sumiría para siempre en el poder de la oscuridad. Al irrumpir en el centro de la fortaleza, se encontraron con el propio padre de los huesos, un monstruo enorme, semimecánico,
con cicatrices que parecían colmillos y un ojo de luz de neón parpadeante. «Llegáis demasiado tarde», rugió, «pero vuestra sangre será mi combustible». Comenzó una batalla de titanes. Acero y carne, rugido bestial y estruendo explosivo de motores se fundieron en uno. Cada segundo podría ser el último, pero nadie iba a rendirse. El estruendo del choque ensordecía el páramo. El metal chirriaba, los huesos crujían y la sangre brotaba a borbotones sobre la arena incandescente. Max y la sin rostro, como dos depredadores, se movían entre chispas y explosiones, golpeando al padre de los huesos, un monstruo semimecánico, atado con hierro y cicatrices, y en cuyos ojos ardía un fuego demente. Ralt, sin haber perdido del todo los restos de humanidad, irrumpía con un rugido en las filas de los perros de ceniza, descuartizando y barriendo todo a su paso como una tormenta en el desierto. El padre de los huesos disparaba con ametralladoras integradas en su brazo, pero Max esquivaba, acercándose a las partes vulnerables de la máquina, las conexiones cibernéticas ocultas bajo la piel. La sin rostro, como una sombra salvaje, luchaba contra los escuadrones, decapitando y dejando tras de sí solo sombras ardientes. En el momento más crítico, cuando parecía que las fuerzas se agotaban, Ralt se elevó en el aire con un rugido, clavando sus garras en el pecho del padre de los huesos. Las chispas saltaron por el contacto del metal y las garras, pero la bestia se mantuvo firme. Max saltó sobre la armadura del monstruo, su hacha brilló bajo la intensa luz del sol y con un gran impulso se hundió en el nudo de conexiones. La máquina gimió, los ojos del padre de los huesos se apagaron y se desplomó, aplastando la arena. El páramo estaba libre de nuevo, pero la libertad es solo un respiro antes de una nueva tormenta. La sin rostro alzó la bandera con la imagen de una fauce de lobo y miró a Max. «Hemos sobrevivido, pero nos esperan nuevas batallas. La maldición no nos soltará». Max asintió en silencio. «Somos bestias y guerreros, y solo así podremos sobrevivir». El polvo se asentaba lentamente, mezclándose con el olor a gasolina quemada y sangre fresca. Max estaba de pie sobre los escombros del fuerte destruido, sus ojos fríos y atentos, como una bestia siempre alerta. A su alrededor se agruparon los supervivientes, la sin rostro, Ralt y el resto de los guerreros del clan, exhaustos pero vivos. «Esto es solo el principio», susurró la sin rostro, bajando la bandera. «Hemos derrotado al padre de los huesos, pero ahora todos saben que los hombres lobo existen. Los clanes nos cazarán con una nueva furia». Max miró hacia el horizonte, donde nubes sombrías se acumulaban sobre el páramo. «El páramo cambiará», dijo, con voz pesada y cansada. «Y nosotros también, no por poder, no por venganza, sino para sobrevivir, para resistir». Ralt, de pie a su lado, gruñó suavemente y asintió. «La maldición de la sangre es una carga y una fuerza. No podemos escondernos, pero podemos convertirnos en leyenda». A lo lejos, sobre los restos de una vieja refinería, se encendió un fuego, señal de un nuevo conflicto, de una nueva guerra. Las bestias del páramo comenzaban a reunirse, y su guerra solo acababa de empezar. Max miró las estrellas, ocultas tras las nubes de polvo. Es hora de seguir adelante, hacia donde espera una nueva batalla. Se subió a su coche, un dragster que para él era más que un simple transporte, era una extensión de su alma. «Seguidme», susurró, y el rugido del motor rasgó el silencio de la noche. El polvo y el humo aún se arremolinaban lentamente en el aire, mientras Max, la sin rostro y sus compañeros se adentraban en las profundidades del páramo, allí donde los límites del mundo real se mezclaban con la oscuridad de las pesadillas nocturnas. Tras ellos iban sombras, vagabundos, cazadores y fugitivos, unidos por el miedo y la esperanza. Cada uno de ellos llevaba las marcas de la maldición, cicatrices,
ojos en los que brillaba una furia salvaje o un brillo bestial. Max sentía cómo la bestia en su interior exigía movimiento, caza, lucha, pero se contenía. Tenía que sobrevivir no solo por sí mismo, sino también por aquellos que aún creían que el páramo podía volver a la vida. Pronto, en el horizonte, apareció un espejismo, una vieja fábrica de gasolina, convertida en la guarida de una nueva amenaza. Allí se reunían fuerzas capaces de destruir los restos de la humanidad y de los malditos. La sin rostro se detuvo, miró a su alrededor y dijo en voz baja: «Esto no es solo una fábrica, es el corazón de la locura. Allí están creando una nueva oscuridad». Max sacó de su bolsillo un amuleto quemado, un antiguo símbolo de lobo, un recordatorio de quién era. «Entonces no tenemos elección. Tenemos que ir allí donde la sangre y la gasolina se han mezclado para siempre». Avanzaron por un camino que el polvo y el tiempo habían borrado hacía mucho, pero que conservaba las huellas de la sangre y los colmillos de las bestias. La noche cayó sobre el páramo como un manto negro, y el viento trajo consigo el olor a gasolina ardiendo y a carne salvaje. Max y sus compañeros se movían por una carretera destrozada, dejando tras de sí rastros de polvo y sangre. A lo lejos brillaban luces, una vieja fábrica de gasolina, ahora convertida en una fortaleza de oscuridad y locura. Allí, en su interior, entre frías paredes de hormigón y depósitos oxidados, se llevaban a cabo experimentos espeluznantes, una mezcla de tecnologías y antiguas maldiciones de hombres lobo, creando nuevos monstruos que no conocían piedad ni con los humanos ni con los suyos. La sin rostro se pegó a Max. Sus ojos ardían con determinación. «Debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario, el páramo se convertirá en una tumba para todos». Max asintió, sintiendo cómo la bestia en su interior despertaba de nuevo, no como una amenaza, sino como parte de sí mismo. Es hora de ir al corazón de la oscuridad y mostrar quién es el verdadero depredador aquí. Se prepararon para la última batalla, una batalla por la supervivencia, por la libertad y por un futuro que todavía podía cambiarse. La noche polvorienta se cernía sobre la fábrica de gasolina en ruinas, como presagio de la tormenta que se avecinaba. Max, la sin rostro y sus compañeros se abrían paso a través de un laberinto de tuberías oxidadas y estructuras de hormigón, sus pasos resonando en el vacío. Dentro de la fábrica reinaba un silencio opresivo. Solo el zumbido intermitente de los generadores y los lejanos sonidos de un líquido goteando lo rompían. Sabían que en las profundidades de este laberinto se ocultaban los oscuros secretos del Padre de los Huesos, experimentos espeluznantes que mezclaban la sangre de los hombres lobo con tecnología, intentando crear a los guerreros perfectos. Max apretó la empuñadura de su hacha. Sus ojos brillaban con una luz bestial. La sin rostro susurró: «Esta es nuestra última oportunidad. Si no detenemos esto, la maldición se apoderará del mundo entero». De repente, de las sombras surgieron figuras, mutantes cuya carne estaba desgarrada por hierros oxidados, con ojos desprovistos de humanidad. Comenzó una batalla brutal, donde cada golpe era una cuestión de vida o muerte. Max, con un rugido salvaje, se abrió paso entre los enemigos, llevando consigo la furia y el dolor de su maldición. La sin rostro luchaba a su lado. Su espada brillaba en la oscuridad como una llama. Al llegar a la sala central, vieron al Padre de los Huesos. Su cuerpo mecanizado relucía con sangre y aceite, y en su pecho latía un corazón de nitrógeno chispeante. «Habéis llegado tarde», retumbó. «Ahora yo soy el nuevo amo del páramo». Max no dijo una palabra. Se lanzó al ataque y comenzó el enfrentamiento final. Acero contra carne, máquina contra bestia, humanidad contra maldición. Explosiones de fuego iluminaron los rincones oscuros. Sangre y aceite se mezclaron en un charco sucio. Y cuando el polvo se asentó, Max estaba de pie, respirando con dificultad,
y del padre de los huesos solo quedaba un montón de escombros. «La maldición permanecerá con nosotros», susurró Max, «pero ahora nosotros elegimos quiénes ser». La sin rostro se acercó a él, sonrió a través del cansancio y dijo: «Somos las bestias del páramo y lucharemos por nuestro mundo». El rugido de los motores se elevó en la noche mientras se marchaban hacia el amanecer, dejando atrás la fábrica en llamas y un nuevo amanecer sobre el páramo. Pasaron varias semanas. El páramo pareció tomar un respiro, aunque el viento seguía llevando ceniza y polvo, y el sonido de los motores no cesaba ni un instante. Max estaba de pie al borde de un precipicio, mirando a lo lejos. Sus ojos ya no simplemente humanos, sino llenos de la fuerza y la sabiduría de la bestia, reflejaban el amanecer de un nuevo día. A su lado estaba la sin rostro, su mirada llena de esperanza y determinación. «Hemos cambiado este mundo», dijo Max, «pero la guerra por la libertad nunca terminará. La maldición de la sangre no es un castigo, sino un don, el don de la supervivencia». «Y ahora no somos solo supervivientes», respondió ella. «Somos los guardianes del páramo». A lo lejos se levantó un enjambre de motores, nuevos aliados, aquellos que también habían aceptado su camino bestial, listos para caminar junto a ellos a través de la ceniza y las llamas. Max sonrió, y la bestia en su interior ronroneó en señal de acuerdo. El páramo esperaba a nuevos héroes, y su historia no había hecho más que empezar.